y el otro es ya más tonal, más cantable, más fantasiosa. Y bueno, la pieza se trata de eso, de esos dos personajes interactuando entre sí y bueno, el conflicto y la resolución. Entonces, yo creo que esa sería una descripción de la obra. Contanos un poquito de las fuerzas instrumentales, Joel. Sí, es un cuarteto de cuerdas y saxofón. Pero bueno, el saxofón obviamente tiene en algunas partes cierto protagonismo, pero yo diría que ni tanto. Bueno, yo creo que hay se combinan bien los instrumentos y todos tienen como, no hay ningún instrumento olvidado, diría yo. Eh, pero sí, eso sería. Bueno, Joel, entonces voy a buscar la tuya acá para ponerla en... Ok, lo pueden ver, ¿verdad? Sí, profesor. Ok, yo lo pongo en pantalla completa. Voy simplemente primero a poner el sonido y después les pongo la pantalla completa porque no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. O no he aprendido en todo caso. Compartiendo el sonido también. Ay, perdón. Suave. Dame un segundo. Se me perdió. Sí, disculpen, mea culpa. Entonces eso es acá. Share computer sound. Sí.
Listo. Comentarios de los ¿quién quiere empezar? Que sea Carlos o Eddie, ¿verdad? Bueno, yo tengo poco que decir, así que si quieren empiezo yo. Claro. Bueno, conozco bien a Joel y conozco bastante de su música y me alegra ver, o sea, me alegra ver cómo continúa creciendo como compositor, ¿verdad? Del Joel que yo conozco a este Joel que estoy oyendo en esta pieza, pues hay un avance en el lenguaje armónico, sobre todo, proponiendo un muy hermoso lenguaje armónico posmoderno, donde convive las cosas atonales con las cosas tonales, ¿verdad? Donde no hay ningún pudor, ¿verdad? En terminar la pieza con un acorde de do mayor, ¿verdad? Por ejemplo. Lo cual me parece muy posmoderno y está todo ese lenguaje armónico posmoderno al que me estoy refiriendo, está tratado con un muy buen gusto, ¿verdad? Que caracteriza a la música de Joel, siempre con un muy buen gusto. No tengo objeciones ni correcciones que pueda hacerle a esta pieza. Me parece que es un poco difícil, ¿verdad? Sobre todo las dobles cuerdas a tempo rápido, pero yo le dejaría eso a Eddie, que digamos es que puede, que puede aportar un criterio técnico sobre el nivel de dificultad de las dobles cuerdas en tempos rápidos, ¿verdad? Pero la pieza me parece maravillosa. Gracias, Carlos. Ok, bueno, me toca a mí. Si me escuchan bien, nada más para estar seguros. Bueno, en primer lugar, yo no conozco a Joel, no logro ubicarlo. A lo mejor nos hemos visto en la escuela, pero no lo ubico bien físicamente, cómo se ve. Ahí está. A ver, ¿dónde estás? Ah, ok. Hola, Joel. Está en República Dominicana, por cierto. Con razón. Fantástico. Bueno, Joel, primero felicitarte por el trabajo. Es un trabajo que para mí tiene cosas muy buenas, como por ejemplo la intención artística en la intensidad de la música. Y eso es importante, que la música te transmita siempre algún tipo de mensaje, algún tipo, bueno, no necesariamente debe ser así, pero en este caso está claro de que hay elementos que nos invitan un poco a estar a la escucha, a la expectativa de algo de algo que va a suceder y que es algo que está cargado de emoción y cargado de intensidad. Creo también positivo que se utilicen algunos recursos puramente composicionales como lo son el manejo de los matices y de los registros y de los instrumentos que también ayudan un poco como a redondear la idea o la idea musical, la idea artística. Y eso lo rescato de la pieza. Me parece que la pieza tiene mucha riqueza en ese sentido. Si tuviera que decir algo, yo en este caso tal vez mi observación va a ser como un ente externo, porque yo realmente no conozco tu música, no conozco otras obras y no tengo la secuencia, ¿verdad? Entonces, eso es bueno y es malo al mismo tiempo, pero creo que muchas veces es mejor estar uno como aislado y dar una imagen digamos, desde afuera, sin ningún tipo digamos, de preparación previa. Yo sí siento que en el campo de lo melódico, y es algo que podríamos conversar en el futuro y que podemos hacer Zooms y talleres sobre ese tema, es sobre la construcción melódica. La construcción, lo digo porque mi naturaleza es melódica. Mi instrumento alguna vez fue el violín y de alguna manera uno siempre tiende a tener alguna afinidad con el instrumento con el cual ha convivido. Yo no convivo hace muchos años con el violín, hace tiempo que nos separamos, pero de alguna manera siempre trato de que el elemento melódico tenga, digamos, especial importancia, sobre todo cuando se apuesta a él. En el caso de la obra que acabo de escuchar, que en algún momento me gustaría hacer una segunda audición, siento que las melodías casi siempre se depositan sobre los tiempos fuertes del compás, y eso de alguna manera da una simetría esperable,
digamos, me hace falta de alguna manera algún tipo de desarrollo que pueda colocar los acentos, digamos, melódicos y discursivos en un punto que no sea el principio o el medio o puntos, digamos, que son relativamente obvios en la pieza. De eso podríamos conversar y es una primera impresión solamente. Sí siento que en algunos momentos el material da para más. Algunas veces yo he conversado con algunos estudiantes y colegas y con mi misma música y algunas veces es bueno un poco apretar un poco el material de manera de que se expanda. A pesar de que la obra es, digamos, lo suficientemente larga, creo que, la pieza se presta como para dar un mayor desarrollo, porque sentí un poco el discurso interrumpido, como que las ideas cuando llegaban a cierto punto se cortaban y empezaba otra sección relacionada. Eso sí, tengo que hacer mención de que eso es importante, la obra está relacionada toda en su totalidad. Y tal vez eso en el futuro eso sea una cosa que pueda servir como para tener una mayor dimensión, mayor distancia entre las piezas. Quizás el manejo de los matices también, y eso son observaciones puramente a priori, ¿verdad? Es una cosa subjetiva de una primera percepción. Tal vez siento que los matices, para los fortes, las culminaciones, ese es un tema importantísimo. Lo digo tanto como en el campo de la dirección como en el de la composición. Los fortes y las culminaciones, a veces es mejor ser un poquito más modesto en ese sentido. Cuando hay mucha culminación y mucho forte en una pieza de relativamente corta o mediana duración, puede llegar a saturar el discurso mismo. Y eso es un tema también de conversación. Solamente son impresiones y es un poquito la percepción que tuve ahí. Otra cosa que me parece interesante de la pieza es el rol del saxofón. No entendí bien en ese sentido si tenía un rol solístico, si era un cuarteto o un grupo de cuerdas acompañando el saxofón, o el saxofón era tipo concertante que estaba metido dentro de la partitura. En ese sentido, es un reto composicional el definir el rol de los instrumentos, porque el saxofón por sí mismo, por su timbre, ya se va a diferenciar de la cuerda, que si entre una viola, un violín y un violonchelo, prácticamente puede haber un momento, estoy hablando de manera exagerada, puede haber un momento en que prácticamente sus voces se combinen y se unan y lleguen a ser, digamos, un solo timbre. Por lo general es muy homogéneo. Cuando hay un instrumento, digamos, muy diferenciado, como un corno inglés, un oboe, un saxofón, un pícolo, que se contrapone tímbricamente la cuerda, entonces es muy importante también pensar en qué tipo de rol tiene para que ese rol encaje en el contexto o desencaje. Y eso tal vez es una cosa que se podría conversar en esta pieza, a ver, y definirlo un poco más. Esas son mis observaciones, porque bueno, por lo que veo nos vamos a ver las caras el año entrante, y es bueno también irnos conociendo y me parece muy buen trabajo. Tiene la intención artística, que es una cosa que yo valoro muchísimo, de que hay una intención, hay una intensidad, hay un deseo de expresar en sonidos, y eso lo valoro muchísimo. Así que felicidades. Eso sería mi aporte, Carlos. Una vida, Eddie. ¿Alguna cosita que quieras decir, Joel, de evolución a los comentarios? Bueno, gracias por los comentarios que, bueno, en general fueron muy positivos. Sí, realmente concuerdo con Maestro Mora en que sí, podría haberse desarrollado un poco más, y en el futuro, o sea, para mí la pieza ya no está, ya se acabó, no la vuelvo a tocar, sino que tengo planeado tal vez incluso puedo tomar eso para hacer otra obra más grande, otro formato más grande. Entonces sí planeo transformar esa idea. Sí, sí, llegó ahí porque se nos acabó el semestre. También ya no había más tiempo.
Sí, sí, sí. Bueno, pero perfecto, Joel, felicidades. Luis es el que puso después, ¿verdad? Me parece, en el chat. Sí. Entonces vamos con la de Luis. Luis, si querés comentar algo al respecto de la pieza. Sí, bueno, buenas tardes, maestros. Em, Profe, tal vez si podría compartir un momento la pantalla, primero con la partitura, sería... ¿Que la comparta yo o que la compartas vos? No, la compártalo usted, Ok, listo. porque la va a compartir usted en Sí. todo caso, entonces yo ahí, nada más. Bueno, por mientras... bueno, ya estamos. Esta no es, ¿sabes? Tengo que salirme de acá. Solo un segundo. Ya. Ahora sí. Ok. Bueno, yo partí desde la base compositiva, algo más programático hasta cierto punto, ¿verdad? En vista de que tenía un tema A y tema B y buscar la forma de contraponerlos, abogué por algo, digamos, más simbólico y utilicé como referencia esta pintura de Alfred Kubin que se titula Angst, así que la obra se titula igual. Y bueno, con respecto a la instrumentación, es para flauta alto, sintetizadores y un set de percusión. Entonces, bueno, aquí están todas las especificaciones a los sintes. Em, en este caso, el programa que se utiliza es el Arturia Analog Lab, que combina dos sintetizadores para, digamos, crear una riqueza mucho más compleja a nivel sonoro. Y con respecto a la obra, pues, nada, el tema A básicamente personifica la figura que está tratando de huir del monstruo, y el tema B es un tema enteramente ya para los sintes, básicamente, es donde entra en acción la parte de síntesis aditiva y sustractiva. Y en el desarrollo hay una parte textural también, que fue todo un reto escribirla, pero creo que se logró. Y, y bueno, eso es básicamente lo que tengo que decir con respecto a la obra. Okay. Perfecto, entonces vamos a ponerla. Va a ser el mismo proceso porque tengo que colocarlo acá, entonces. Compartir audio. Sí, correcto. Sí. Pero creo que una vez que uno lo pone, ya queda puesto, pero igual lo vamos a revisar. No, porque la pasada, el audio no se compartió hasta que compartiste la partitura. Sí, por eso. Ok, déjame ver una cosa. Share screen. Sí, está puesto. Ok, entonces, pero no es ahí. Queremos es compartir esta. Ok, ahí está esto. Y vamos a poner... Ok, vamos.
Listo. Empecemos por Eddie esta vez. Ok, ok. Bueno, muchas gracias. Primero, felicidades, Luis, por tu pieza. Es una pieza que para mí es un reto tratar de decir algo porque no uso, digamos, en mi experiencia artística el tema de lo electrónico. Es algo a lo cual por el momento y creo que no es algo que necesariamente vaya a incorporar. Por lo general, mi fuerte, por decir es que existe alguno, sería más bien el criterio en el ámbito instrumental. Ya es una escogencia personal y por afinidad, cosas así por el estilo, y porque sé en el fondo de que son áreas composicionales y profesionales muy específicas y que requieren, digamos, de un manejo pues, muy adelantado y profesional del tema. Así que cualquier cosa pido por adelantado, perdón, cualquier cosa si meto la pata con algún comentario que sea que no tenga coherencia. Apunté algunas ideas también incoherentes, porque las iba apuntando conforme iba sonando la música. Entonces, de alguna manera, puede ser que algunas ideas tengan conexión con otras no. Independientemente del lenguaje, del instrumento que se escoja, sea electrónico, acústico, mixto, o sea una cosa, digamos, estrictamente sonora, sin que necesariamente sea un instrumento, es muy importante la forma. Y cuando uno habla de la forma, generalmente la gente lo malinterpreta uno. Uno cree que la gente piensa, o los estudiantes o los colegas piensan de alguna manera en otros ambientes, que cuando uno se refiere a la forma, se refiere a una de las formas ya tradicionales, como podría ser un minueto, un scherzo, una forma sonata, algún otro tipo de las formas tradicionales centroeuropeas. Y no es eso, sencillamente es algún tipo de estructura. A mí me parece en lo personal que cuando uno apuesta al lenguajes un poco más abstractos y de alguna manera que incorporan algún tipo de materiales, uno tiene que saber socarse la faja en algunas otras áreas para poder someter las ideas musicales al espacio del tiempo. Porque al final lo que interesa no es tanto, o una de las cosas que podría ser de interés, no sé cuál será el caso tuyo, pero por lo menos en el personal, es el manejo del tiempo versus el material del cual uno dispone, de manera tal de que cualquiera que haya sido el mensaje, si es que hay alguno, si no hay ninguno, cualquiera que haya sido la impresión o la idea, pues tenga uno como emisor
una recepción, digamos, con alguna claridad. En ese sentido, pienso que la pieza que acabas de presentar, yo creo que de alguna manera le falta un poco de consistencia en ese tema. Tendría que volverla a escuchar otra vez y tendría que tal vez tendría que adentrarme un poco más en tu manera de escuchar esa obra o de utilizar los elementos, pero a mí me sonó más bien como una serie de eventos, una serie de eventos. Y esa serie de eventos, por lo general, me hizo falta tal vez imágenes, un video, una cosa mucho más incidental que me fuera guiando. Cuando veo esas imágenes como las cuales te inspiraste para hacer esta pieza, recuerdo mucho los dibujos animados de los países del este, que siempre que eran estirados, que eran dramáticos, que siempre eran trágicos, que siempre tenían un sentido de persecución, un sentido de angustia. Y eso de alguna manera, la secuencia de imágenes, muchas veces la música se iba escribiendo como al calor de las imágenes de la secuencia. Y muchas veces creo que me hizo falta un poco de eso. Otra cosa que yo podría ver es el uso de los instrumentos, el glockenspiel. No sé si está fuera de registro desde el punto de vista de la escritura en alguna sección, tendría que corroborarlo con el Adler. O el uso de la flauta en sol, si no me equivoco es una flauta alto, era la que estás utilizando. Entonces, esos son dos instrumentos extremadamente delicados. Uno, porque con solo que uno se le acerque, grita, que es el glockenspiel, ¿verdad? De hecho, que el uso del glockenspiel en los grandes maestros es absolutamente en situaciones muy especiales, porque el glockenspiel es un instrumento absolutamente sonoro que un glockenspiel forte puede someter a una orquesta completa en cuestión de sonoridad. No sé si me explico en ese tema. Es tan poderosa la plantilla metálica y el bolillo de metal con el que se golpea para producir el sonido que traspasa cualquier capa sonora, las tubas y los trombones, y entre más graves es más fácil la presa. Tendría que competir con un pícolo o competir no sé con qué, con unos platillos suspendidos, con bolillos, una cosa así, como para poder competir en fuerza. Entonces, y además el glockenspiel, desde mi punto de vista, es un instrumento poniéndolo en términos, digamos, culinarios, sería como la sal o la pimienta. O sea, es un tipo de condimento, Luis, que si a uno se le pasa la mano, el instrumento lo castiga el oído, castiga la siempre presencia de un instrumento tan poderoso como es el glockenspiel. Por su parte, la flauta alto es quizás uno de los instrumentos más delicados que existen. Su capacidad de sonido es casi mínima, o sea, apuesta más por el timbre, su transparencia, y traspasa algunas texturas por su timbre más que por su fuerza sonora. Y hay un ejemplo de la pieza del siglo XX, que es la consagración de la primavera. Se me ocurrió de primera entrada, que ustedes se acuerdan, muchachos, la primera parte donde la flauta tiene un solo que es un melisma, que está acompañado por el resto de las maderas. Pero Stravinsky lo escribe de una manera tan magistral que ese sonido traspasa la textura de la partitura. Eso hay que manejarlo con cuidado y son dos instrumentos muy delicados. Yo imagino, no lo explicaste, de que esos instrumentos eventualmente podrían ir amplificados en vista del uso, por supuesto, de la percusión. Sin embargo, sería bueno también considerar ese manejo de los instrumentos. Sigo, ya termino, no quiero extenderme mucho. Pero sí, la pieza me sugiere comentarios, es algo que me interesa. El control de los efectos, la escritura. Independientemente del estilo en que se escriba la pieza, desde la música de Stockhausen y la de Helmut de Kagelmann o Schnitke o cualquiera de esos compositores, Ligeti o cualquiera, la escritura siempre es un tema de fondo. Yo insisto muchísimo como director, porque me he encontrado con partituras que tienen nada o poca información.
No hay información de matices, no hay información de tempos, no hay información, algún tipo de información que indique al intérprete cómo debe comportarse cuando se enfrente a la partitura. Yo imagino que esta pieza tendrá que tener alguna guía de director, porque me parece difícil que tiene que haber alguien que controle los eventos sonoros conforme se van presentando. Y eso creo que también hizo falta un poco de información en la partitura. Otra cosa, y ya con esto termino, es vamos a ver, las capas. Aquí puse capas. Quizás yo estaba viendo el tema de las melodías junto con versus las capas electrónicas y la parte de percusión. Son como tres capas, son tres capas terráqueas que se mueven, aparentemente se mueven en diferentes momentos y que se hacen un contrapunto entre sí. Habría que ver con qué claridad eso puede ya ejecutarse en vivo. Una cosa que yo me recomiendo a mí mismo y les recomiendo a mis colegas y a mis estudiantes es que imaginen la pieza como en el momento de ejecutarla. En este momento, muchas veces el uso excesivo de los instrumentos, de la electroacústica o de lo electrónico, llega a desfigurar la idea que pueda tener el compositor. En ese sentido, pienso que el manejo de esos materiales siempre hay que hacerlo con un balance en una determinada forma. Y bueno, esas fueron mis impresiones. No sé si la parte melódica, una vez más, responde a una provocación armónica o si los temas en sí mismos tienen una representación especial, si es la persona que va subiendo, saliendo del edificio donde se encuentra, si tienen alguna cosa. Eso me faltó todavía claridad en la parte musical en ese punto. Por lo demás, siento que sos un compositor con inquietudes y con ganas de incorporar nuevos elementos a tu música, a tu sonoridad, y esa inquietud es buena para seguir explorando. Y una cosa que decía el maestro Cardona, conocido por nosotros, es que yo valoro las cosas que él me ha dicho en algunos momentos, y es la escogencia del material. Llega un momento en que uno necesita tal vez no poner todo, sino socarse la faja un poquito, ser un poquito más sucinto a la hora de la escogencia de los materiales para que las cosas no se vengan una detrás de la otra. Esas serían mis impresiones, Carlos, Luis, de tus piezas. Buena vida, Eddie. Carlos. Carlos, estás listo. Luis, ¿cómo estás? Me gustó mucho tu pieza, me parece una pieza muy interesante. Todos los elementos que utilizaste, ¿verdad? Me gusta también cómo hiciste una representación gráfica, ¿verdad? De las cosas que eran indeterministas, ¿verdad? Lo que hace que digamos, que la partitura tenga una representación por lo menos visual de lo que está sucediendo con la parte electrónica. Coincido con Eddie en muchísimas cosas. Me parece que la pieza tiene principalmente un problema de balance de fuerzas. Hay cosas muy poderosas, ¿verdad? Que se enfrentan con cosas muy débiles, ¿verdad? Y entonces pones esa flauta en sol a pelear contra toda una textura de sintes, ¿verdad? Increíblemente densa, ¿verdad? Y por supuesto es como tirar ¿verdad? Como tirar un venadito contra una manada de elefantes, ¿verdad? Y eso se siente, se traduce en una falta de equilibrio, ¿verdad? Entre las texturas y entre las sonoridades, ¿verdad? También me parece que hay un problema de matices. Y aquí quiero ser muy enfático en que son dos cosas diferentes.
¿verdad? Hay un problema de fuerzas y de equilibrio de fuerzas, y por otro lado hay un problema de matices, porque el problema del equilibrio de fuerzas no se soluciona con matices, ¿verdad? O sea, si la flauta quedó hundida dentro de esa textura de sonido, ¿verdad? Pues le podrás poner 3 Fs a esa flauta que va a seguir estando hundida, ¿verdad? Dentro de, digamos, dentro de esa textura que la sobrepasó, ¿verdad? Pero sí me parece sí me dio la impresión de que vi pasar páginas, varias páginas, o por lo menos 1 o 2 páginas donde no había una sola indicación de matices, ¿verdad? O indicaciones expresivas que le dijeran un poco a los músicos como el carácter de lo que tenían que tocar, ¿verdad? Para no repetir lo mismo que dijo Eddie, voy a seleccionar las cosas que Eddie no mencionó. Me parece que algunos instrumentos podrían tener melodías más acordes con la estética global de la pieza, ¿verdad? Vos me introducís la electrónica, introducís texturas indeterministas, ¿verdad? Y luego pones una melodía de glockenspiel o pones una melodía de flauta que es totalmente cuadrada, ¿verdad? Que son negras corcheas, negra con puntillo corchea, ¿entendés? Entonces, y me parece que esas melodías del glocken, esas melodías de la flauta, podrían estar más acorde con la estética global de la pieza, ¿verdad? De manera que si yo vengo de unas texturas como indeterministas, ¿verdad? La melodía debería ser rítmicamente, ¿verdad? Más irregular, ¿verdad? Y no una melodía cuadrada, ¿verdad? De corcheas y negras, ¿verdad? Que de cierta manera desentona con la pieza, ¿verdad? Y ya para terminar, bueno, sí, esto creo que también Eddie lo mencionó, ¿verdad? Cuando uno empieza a integrar texturalismo y elementos indeterministas en la música, ¿verdad? Y sobre todo, cuando usted está trabajando una pieza incidental o programática, ¿verdad? La forma, ¿verdad? Es muy importante. Es súper importante, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque estoy sumergiendo a la persona que está escuchando, ¿verdad? Al espectador lo estoy sumergiendo en un mar de texturas y de sonidos indeterminados, ¿verdad? Y al mismo tiempo quiero contarle una historia, ¿verdad? Entonces, esa historia debe ser contada de una manera estratégica, ¿verdad? Entonces, si voy a bombardear al espectador con texturas, con sonidos indeterminados, con cosas grabadas, con cosas electrónicas, ¿verdad? Entonces, mi dialéctica tiene que ser muy estratégica, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que tenga que ser simple, no estoy diciendo que tenga que ser convencional, ¿verdad? Que tenga que ser forzosamente planteamiento, digresión, replanteamiento o exposición, desarrollo, reexposición. No, lo que tiene que ser es estratégica, es cómo voy a contar esta historia para que dentro de todo el abstraccionismo que voy a utilizar, ¿verdad? La historia se narre como yo quiero que la historia se narre, ¿verdad? Y yo quiero que la historia se cuente, ¿verdad? Y se perciba exactamente como yo quiero, ¿verdad? Y eso obviamente es difícil, ¿verdad? Y de todas maneras te felicito, ¿verdad? Porque me parece que estás explorando cosas muy interesantes y estás evolucionando con tu lenguaje, ¿verdad? Y en ese sentido te animo a que sigas adelante, ¿verdad? Eso sería. Una devolución, Luis. Claro, muchas gracias, maestros. Más bien por los comentarios. Sí, hubo una cuestión que se me olvidó mencionar. Fue muy importante porque los dos mencionaron eso. Efectivamente, la flauta alto va súper mega amplificada, así, pero a niveles
exorbitantes, al punto en el que no solamente hay una amplificación, sino que ya hay una pedalera también que lleva la flauta, por eso hay partes con delay en la flauta, ¿verdad? Más o menos como tratando de enmarcar el uso de la flauta alto, tal como se usa un poco del jazz, ¿no? Obviamente con un matiz más de progre, metiéndole pedaleras. Pero sí, la flauta, al menos en ese ámbito, sí está amplificada por todo lado, porque fue uno de los principales problemas con los que nos enfrentamos al principio con la pieza, ¿no? La cuestión del balance. Y por supuesto que la parte de textura, dejarle caer esa textura a una pobre flauta alto, es un pecado. Así sin amplificar, sin nada, obviamente había que amplificarla. Una cosa que dijo el maestro Eddie Mora, sí, realmente las notas al director están dentro de todas las notas de los sintes, de los efectos utilizados y tal. Habría que ver si efectivamente qué tan verosímil o versátil será para el mismo instrumentista estar cambiando los efectos, o si alguien puede hacer ese trabajo como el que pasa las páginas en el piano, por así decirlo, ¿verdad? Porque sí hay efectos que cortan muy rápido y entran bastante rápidos, que eso con solamente alguien que dé un clic ahí a la par del instrumentista se puede solventar, ¿verdad? Pero tal vez sí al propio instrumentista hacerlo le quede un poco complejo. Y no, por lo demás, muchísimas gracias más bien por la retroalimentación, le agradezco bastante. Muchas gracias. Si me permitís, Carlos, agregar una cosa más, decirle a Luis, yo pienso que la amplificación te puede solucionar algunos problemas de niveles, ¿verdad? Igual que los matices te pueden resolver algunos problemas de niveles. Pero lo que hablábamos Ed y yo sobre el equilibrio de fuerzas, creo que no se soluciona con lo de echar el venadito contra la manada de elefantes, creo que no se soluciona con amplificación. Se soluciona con un replanteamiento de las fuerzas que están involucradas, ¿verdad? Bueno, pura vida. Daniel, ahora vamos con vos. Hey, bueno, buenas tardes. Tal vez quiero empezar diciendo que, yo como compositor lo que quiero, o al menos ese es el ámbito por el que me estoy tratando de ir, es hacer música incidental, música para películas o videojuegos, etc. Entonces, si eso ya tiene como una narrativa detrás y lo vuelve muy programático también el tipo de obras. Entonces, en este caso yo me basé en básicamente un thriller policíaco, por decirlo así, ¿verdad? Por decirlo, llamarlo de alguna manera, donde, bueno, se llama Misterios en la calle 218 y básicamente va a tratar básicamente de emular esa contraposición que hay entre los dos temas, esa dialéctica de la que habíamos conversado, mediante dos personajes distintos y cómo la historia va llevando un personaje a encontrarse con el otro, toda la problemática que sucede durante el desarrollo y luego un desenlace, ¿verdad? Al puro final. También, bueno, la pieza está en si menor. Yo, como para hacerla un poco más estructural, me hice un mapa armónico de toda la obra. Entonces, el primer tema está en si menor mayor, ¿verdad? Que es también una dualidad ahí porque meto ambas tonalidades al mismo tiempo. También el segundo tema está en sol mayor y el desarrollo entonces inicia en sol mayor, después pasa a do menor, después a mi bemol menor, después lo armonizo a re sostenido y me voy a fa sostenido finalmente para ya generar el dominante, ¿verdad? ¿Qué más? Bueno, la instrumentación es vibráfono, piano y cello. Entonces, la manera en la que estoy también trabajando mucho, porque mi idea también es ampliar un poco el repertorio de música de cámara para percusión con otros instrumentos. Entonces, es el empleo tanto en el piano como en el cello, como en el vibráfono, es muy rítmico, ¿verdad?
Entonces, la riqueza rítmica que hay entre las tres convergiendo, digamos, en una sola escena, genera como a veces una inestabilidad, pero estable, digamos, se siente estable, pero sí genera como una contraposición tal vez entre los ritmos que cada una lleva. No sé qué más puedo agregar. Bueno, trata más o menos, como les dije, como era un poco programático, como más o menos como tal vez un asesinato, entonces digamos que el final sí tiene mucho que ver o sea, no es un final tan feliz y es un poco estrepitoso, pero sí tiene como su balance, digamos, con la parte lenta, que sí es como que le da otro carácter. Y en general la quise hacer bastante conceptual la obra. Sí está muy estructurada cada tema, el desarrollo y una pequeña coda al final. Ok, la paso ya, Daniel. Adelante. Ok, yo con Daniel, yo no sé por qué los PDFs que me manda siempre tengo problemas de que, o sea, siempre tengo un problema técnico a la hora de ponerlo y coordinarlo con ponerlo acá. Entonces, me perdonan si no lo logro meter inmediatamente que empiece el sonido, pero lo lograré. Y si no lo paro y vuelvo otra vez. Yo no sé qué es lo que pasa que con lo que vos me mandás, que siempre está como más grande de la cuenta, entonces no me caben en la pantalla. Entonces, cuando trato de que me quepa, mejor ni lo explico, voy a tratar de hacerlo. Vamos a ver, primero que nada, ahí se ve. Y vamos.
Listo. Ok, Daniel. Bueno, empezamos con Carlos esta vez. Carlos, está sin micrófono. Otra vez, bueno. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bonita pieza, muy, muy interesante los contrastes de timbre, ¿verdad? Muy interesante el lenguaje armónico también. Cuando estabas hablando de que la pieza estaba en sol mayor y que después pasaba todo eso, me imaginé un lenguaje mucho más convencional, y el lenguaje armónico en realidad está súper interesante, ¿verdad? Está súper rico. Todo el lenguaje armónico de la pieza es una pieza llena, digamos, de polirritmos, ¿verdad? Llena de movimiento. Es una pieza, Carlos Castro diría, es una pieza muy neobarroca, ¿verdad? Muy llena de ornamentos y muy cargada de elementos. Y creo que si he, digamos, de señalar alguna objeción, puede que ande por ahí, por el hecho de que está muy cargada de elementos, ¿verdad? Lo que hace que no siempre se aprecie, ¿verdad? Lo que está sucediendo, ¿verdad? Sí, por experiencia propia, puedo entender la tentación que hay en el horror vacui. El horror vacui en latín es el miedo a los espacios vacíos, ¿verdad? La tendencia a llenar todo con algo, ¿verdad? Entonces, si te das cuenta, en tu pieza están tocando siempre los tres al mismo tiempo, todo el tiempo, ¿verdad? Y no hay como momentos en que dejemos que el cello diga lo que tiene que decir, ¿verdad? Solo, ¿verdad? O dejemos que el vibráfono diga lo que tiene que decir, sino que es como que están hablando los tres al mismo tiempo. Pero eso es una estética, ¿verdad? O sea, el mismo Bertolt Brecht tiene piezas de teatro cortas, ¿verdad? Donde los personajes hablan al mismo tiempo, ¿verdad? Y no se les entiende lo que están diciendo, pues están hablando al mismo tiempo. Pues esa es una estética, ¿verdad? Mi objeción no es hacia la estética, es hacia cómo hace uno para que las cosas tengan cierta claridad y cierta coherencia cuando todo el mundo está hablando al mismo tiempo, ¿verdad? Y creo que tu pieza es un poco irregular en ese sentido. La gente siempre está hablando al mismo tiempo, los tres, y en algunas partes el resultado es muy bueno, y en otras partes uno dice, bueno, tal vez debimos haber dejado que el cello hablara, o que el cello pudiera haber dicho lo que tenía que decir sin tener el vibráfono encima, ¿verdad? O sin tener el piano encima, ¿verdad? También me parece que en un trío como este, ¿verdad? No hay por qué pensar en que uno u otro tengan que ser solistas o uno u otro tengan que ser acompañantes. Y me parece como que el piano es como muy acompañante, ¿verdad? Como decirle, a usted le toca acompañar, ¿verdad? Y al vibráfono y al cello nos toca como ser solistas, ¿verdad? Yo creo que en este formato es muy fácil, por ejemplo, acompañar el cello con el vibráfono y dejar que el piano se calle un rato o que descanse un rato, ¿verdad? Es muy fácil también acompañar el piano con el vibráfono, ¿verdad? Y dejar que el piano diga algo que no sea siempre, digamos, el acompañamiento, ¿verdad? Lleno, ¿verdad? Sí, se entiende, ¿verdad? Que, bueno, más bien te lo voy a plantear de otra manera. Igual que no siempre usas el piano para hacer los bajos, sino que en algunos momentos el cello está haciendo unos bajos muy interesantes, ¿verdad? Podrías no utilizar siempre el piano para acompañar, ¿verdad? Y utilizar, no sé, el violonchelo para acompañar o el vibráfono para acompañar, ¿verdad? Y dejar tal vez al piano hacer una melodía acompañada por el violonchelo o acompañada por el vibráfono. Y eso le daría muchísimo más variedad a la pieza, ¿verdad? Yo entiendo esa ganas como de crear una estética muy llena, ¿verdad?
Porque es una cuestión de gustos, ¿verdad? Si uno ve las pinturas de Carlos Tapia, son eso, por ejemplo. Todo, tratar de llenar los espacios con cosas, ¿verdad? Y que uno diga, mira, qué interesante esta esquinita del cuadro, todos los elementos que tiene, ¿verdad? Y es cierto, yo puedo agarrar de tu pieza 3 compases y digo, pucha, esos 3 compases, hay una cantidad de información y una cantidad de polirritmos y de cosas interesantísimas solo en estos 3 compases, ¿verdad? Entonces, en realidad no te puedo juzgar por eso, ¿verdad? Pero hace difícil, digamos, entender la pieza, ¿verdad? O hace difícil mantener la atención del espectador, ¿verdad? Igual la pieza me gusta mucho, ¿verdad? Y te felicito, ¿verdad? Porque en realidad lograste cosas muy, muy ricas en la pieza. Eso sería. Gracias. Eddie. Bueno, yo a Daniel lo conozco desde hace varios años ya como estudiante de música de cámara y percusionista. Y no le conocía todavía la faceta de compositor. Y tengo que hacer eco de muchas, si no casi todas, las observaciones que hizo el maestro Escalante. Para mí es difícil emitir un criterio sobre el tema del lenguaje porque es la primera vez que escucho una pieza completa de Daniel. Entonces no sé hasta dónde es una carencia de técnica o un estilo. Lo digo por la experiencia propia, una vez más. El lenguaje musical es una cosa que se construye durante muchos años. No es una cosa, digamos, que se pueda dar en un fin de semana ni en un ciclo de iluminación, ¿verdad? Divina. Por lo general, en el grueso de la humanidad que nos dedicamos a estas cosas, en esa franja tan enorme que hay, cuesta mucho trabajo llegar a definir lo que podría ser un estilo propio, un lenguaje propio. Entonces me queda esa duda porque yo coincido con eso, no está de más decir de que la pieza yo le encuentro una enorme cantidad de material. Prácticamente yo diría que hasta el punto de que hay una saturación, entonces me es muy difícil establecer puntos de referencia. Hay una lucha entre las partes, o sea, la parte de piano, la parte de violonchelo, la parte del vibráfono, están siempre flotando con sus figuraciones y más parece un encuentro, digamos, sonoro que una idea musical. Si yo tuviera que recordar alguna idea, si tuviera que tratar de hacer un ejercicio mental para acordarme de algún elemento, lo que veo es como una lluvia de ideas que convergen en un espacio sonoro muy pequeño, muy reducido, y no se respeta el 1,80 m que nos están exigiendo ahora, ¿verdad? En el término del acomodamiento de las ideas. Luego hay cosas o sea, yo estoy partiendo del hecho de que tenemos ante nosotros una persona que tiene sensibilidad para la música, de que es bueno para la música y que puede hacer cosas. Y ahora veo que tiene dotes de compositor. Entonces mis observaciones van en esa dirección, tomando en cuenta ese punto, partiendo desde ese punto. Hay cosas que son estrictamente técnicas, Daniel. Por ejemplo, el uso del piano. O sea, usted no puede saturar la mano izquierda con acordes de 3, 4 notas siempre. Es digamos, innecesario. Es innecesario. Usted nada más póngase en el zapato de los pianistas, de la persona que tenga que tocar eso y darle sentido a toda esa cantidad de información. O meterlo en un contexto, o estudiarse la pieza. Decir, bueno, voy a sacar media hora para estudiar de esta pieza. Si esa saturación rítmica, sonora, tímbrica, tiene alguna justificación artística, pues entonces uno tiene mayor facilidad de poder adentrarse en la pieza e incorporarla. Pero si son choques, digamos, cósmicos de ideas, entonces es un recurso que rápidamente se agota. Y eso es algo que dijo Escalante, con lo cual yo coincido. O sea, definitivamente, si yo tengo una pieza que dura 6 minutos y los 6 minutos la pieza me tiene borbandeado los 3 instrumentos, hay un momento en que el cerebro desconecta
el cerebro desconecta porque ya el cerebro no solo no entiende, no percibe lo que está pasando de manera figurativa, sino que también pierde la noción de poder escoger qué escuchar. Porque, por ejemplo, si nosotros nos vamos a escuchar la Sinfonía de Berio, la que escribió en 1967, 1968, y nos acordamos de aquel movimiento en donde tiene más de 100 citas, entre Beethoven, Stravinsky, Wagner, Debussy, y usted escucha toda esa sonoridad, es como escuchar el planeta Tierra desde la Luna. Entonces pareciera el concierto del planeta Tierra y usted está en la Luna escuchándolo. Y entonces, pero la música está escrita de tal manera que el cerebro no solo percibe esa lluvia cósmica de ideas, todas pegadas en el mismo tiempo de diferentes épocas, en un ejemplo fantástico de multistilismo, si se puede decir así, de utilización adrede de citas, sino que el cerebro tiene chance de poder escoger qué escuchar también. Y eso hace que la pieza, audición con audición, vaya teniendo una riqueza y vaya aportando todo. Este no creo que sea el caso. Yo lo que creo es que hay un interés en poner mucho material en poco espacio, y con eso hay que tener mucho cuidado porque es tan peligroso meter mucho material en poco espacio como tener como lo contrario, que también sucede. Y eso me viene a la mente algunos otros compositores que son absolutamente lo contrario, que más bien tratan de sacar el máximo de expresión del mínimo material. Y de alguna manera mi observación sería que pensaras en algo que podría ser la frase trillada de menos es más. A veces, muchas veces, menos es más. Y cuando hay tantísima cosa, la impresión que queda es que pasó algo que no comprendí y que yo no sé si es fruto de una reflexión estilística, de un concepto, de una concepción, de un convencimiento estilístico, o es sencillamente el famoso error por el cual hemos pasado todos, y aquí yo creo que todos tenemos techo de cristal, que es que cuando uno da los primeros pasos, primeros años, siempre tiende a estar saturado en la música. Siempre tiene ese horror al vacío, como dice Escalante. O sea, el horror al vacío es una cosa que uno la pierde solamente con el tiempo. Ver un compás vacío o tener un par de silencios para respirar, a veces es hiper necesario. Un concepto aquí que se ha barajado en los compañeros, yo no lo tengo, pero lo voy a incorporar a mi lenguaje, es el balance de fuerzas. O sea, el balance de fuerzas aquí es muy bien, lo ejemplificó Escalante con el tema de ese diálogo inconexo entre tres personajes que no están conectados entre sí. Y es un recurso extraordinario, teatral, musical, pictórico, lingüístico, lo que quieras, pero tiene que tener el espacio preciso para hacerse. Si uno toma eso de principio a fin, rápido, la obra pierde interés y tal vez ideas muy buenas que hay se pierdan. Otra cosa que quería decirle es el tema de la tonalidad. Yo no encontré, vos me hablaste de sol mayor y me hablaste de acordes, entonces al final entendí que eran acordes. Yo no siento que haya gravedad en la tonalidad, entonces tal vez eso es una cosa interesante. Cuando yo digo que mi pieza está en do menor, es muy posible que toda la estructura o parte de la estructura tenga ese sentimiento de gravedad que me lleve, con el cual yo me encuentre, con el cual yo me tropiece. Yo me tropiezo con una serie de secuencias armónicas que me conducen a una tonalidad. Acuérdense que el uso de la tonalidad tiene también una implicación emocional, retórica, si se quiere, de que evoca ciertas imágenes. Cuando uno habla de do menor, sol menor, mi menor, no es lo mismo que hablar de la mayor, re mayor, mi mayor. Y esto me hace acordarme de un compositor que me gustaría mucho en el futuro presentárselos. Es de nuestra generación, hablo de los que estamos más cerca del fin que del principio, que se llama Pavel Karmanov, y él mucha de su música la escribió solo en re mayor.
Entonces yo recuerdo muy bien que todo era en re mayor, entonces él es re mayor. Entonces es muy curioso, es un minimalista ruso, es como encontrarse, qué sé yo, un pedazo de hielo en la bananera, ¿verdad? Es una cosa rarísima. Entonces cuando él venía por el pasillo, los profesores decían, ahí viene re mayor, ahí viene re mayor. Entonces, es muy interesante eso porque el tema de la tonalidad, el tema de los ámbitos sonoros, el tema de la gravedad y del contenido emocional, uno no puede escaparse de eso a menos de que ya lo haga adrede y después de largos procesos compositivos. Entonces, yo siento que ese es un tema también que me parece que valdría la pena. Como último, me parece que ideas no te faltan, creatividad tampoco te hace falta. Miedo a escribir ritmos, no tenés ningún problema. Lo que me parece es que tal vez tendrías que sopesarte y probarte no donde te sientas cómodo, metiendo muchos ritmos y metiendo muchas entonaciones y contrapuntos, y esas conversaciones, digamos, inconexas, sino más bien tratando de conectar una idea musical en tres diferentes o en dos diferentes instrumentos. No necesitas tener 20 notas en la mano izquierda y una figuración en la mano derecha. Tal vez una sola línea sirva para poder conectar una idea musical entre tres instrumentos. Y eso te obliga como artista, te somete como artista a tratar a manejar el material musical, que ese es uno, digamos, de los primeros terrores, horrores que puede sentir un compositor, es ver el papel en blanco y manejar una idea musical con un objetivo concreto. Y en este caso, a mí me parece que ese tipo de ejercicios o de propuestas artísticas sería importante que las consideraras, por lo menos después de lo que he escuchado. Por lo demás, siento que hay abundancia en el material y eso es bueno porque hay mucho de dónde escoger y veo que sos una persona muy creativa que no veo que haya dificultad en un tema de expansión de ideas. Eso sería mis observaciones y felicidades. Aprovecho para darte felicidades a vos, a Daniel, por supuesto, a los otros muchachos y al profe Carlos también por tener esa clase tan buena. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer esto, chicos. Yo me voy a quedar con los profesores un momento y les voy a pedir a ustedes que se salgan y después yo los cito a ustedes ya para hablar ya de la nota final. Los voy a citar uno por uno, ¿verdad? Después. Entonces, vamos a ir en el mismo orden que fuimos ahora, los voy citando después. Joel primero, Luis y de último Daniel. Y bueno, por ahora, ahorita nos vemos nosotros. Mucha suerte. Felicidades a los tres. Gracias, gracias, profes. Gracias, profe. gracias. Antes de irme por Bueno, sí, perdón. Falta la devolución tuya. Sí, disculpa. Ahora, un gran agradecimiento básicamente de los comentarios, creo que son súper útiles. Ciertamente siento que, bueno, el profe Castro ya me había hablado de esa saturación, ¿verdad? Lo que pasa es que ya cuando uno tiene tanto, quitar es complicado, ¿verdad? Entonces, tengo que ir aprendiendo el proceso y se los agradezco mucho por los comentarios. Acuérdense que la navaja de Occam es el mejor amigo del compositor. Sí. Chao, nos vemos. Gracias, hasta luego. Chao. Okay, listo, ok. Bueno, sí, tres más. Estos maes, lo que sí es que han trabajado en puta, ¿verdad? Eso no hay quite, ¿verdad? En los tres, en cuanto a lo que es aprovechamiento y eso, yo no tengo absolutamente ningún pero con ello. Tienen diferentes habilidades y diferentes talentos, ¿verdad? Entonces, vamos uno por uno. Empecemos con Joel. ¿Qué opinan de su trabajo? Para mí él es excelente, ¿verdad? Pero quiero oír sus opiniones. Bueno, yo a Joel lo conozco de todo un año que fue estudiante de introducción a la composición. Tuve la dicha, digamos, de que el maestro se animó a enseñarme piezas que ya estaban terminadas, que había escrito de antes de entrar a artes musicales.
y me enseñó piezas para orquesta y me enseñó un concierto para clarinete que estaba, pero así, pero súper bien armado, ¿entendés? Tanto así que yo se lo pasé a Yamilet y Yamilet dijo, vamos a hacer un concurso entre los estudiantes de clarinete, ¿verdad? Yamilet me dijo, voy a hablar con Alejandro Gutiérrez para que hagamos un concurso entre los estudiantes de clarinete y el ganador del concurso estrene este concierto para clarinete de Joel, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que es un estudiante al cual nosotros le podemos ayudar muchísimo a perfeccionar, ¿verdad? A perfeccionar su lenguaje, ¿verdad? Y a crecer como compositor, pero ya es un mae que está montado. De hecho, Ya ese mae está, ¿verdad? Volando solo, ¿verdad? Con sus propias alas cuando tiene 19 años, ¿verdad? correcto. De hecho, el lenguaje del Mae, por lo menos todo lo que yo le vi antes de esta pieza, es muy jazz, ¿verdad? Pero aquí se salió completamente. Entonces, a mí me sorprendió que escogiera, bueno, el hecho de que esté evolucionando, ¿verdad? Me gustó mucho, porque yo me esperaba que iba a quedarse, o sea, yo obviamente, yo le torcí el brazo un poco, pero no esperaba que su lenguaje al final fuera tan, no, bueno, no sé, tan no jazz en ciertas cosas, ¿verdad? Y como introducción a la composición, están obligados a hacer piezas indeterministas y hacer piezas fractales y ese tipo de cosas dentro de los ejercicios, ¿verdad? No en el proyecto final, sino en los ejercicios que se ponen, ¿verdad? A lo largo del curso. Joel es un maecillo que, como Carlos dice, su lenguaje es el piano principalmente y el jazz, ¿verdad? Pero vos lo pones a hacer un ejercicio de indeterminismo o de cajas y el mae le entra sin ningún miedo, ¿verdad? Absolutamente, no tiene absolutamente ningún problema de salirse de su área de confort, ¿entendés? Vos le decís, escríbame una pieza atonal cuando vimos secuencialismo, ¿verdad? Escríbame una pieza tonal, mae no tiene absolutamente ningún problema.